En la vida, a menudo nos encontramos esforzándonos por mejorar, ya sea mejorando nuestras carreras, nuestras relaciones o nuestro caminar espiritual. Pero la verdad es que verdadera transformación no proviene únicamente de nuestros propios esfuerzos. Comienza permitiendo que Dios obre en nosotros, para moldearnos y convertirnos en las personas para las que Él nos creó. Si realmente quieres convertirte en una mejor versión de ti mismo, la respuesta no se encuentra en los métodos de superación personal del mundo. Más bien, la respuesta está en rendirse al plan de Dios, confiar en sus tiempos y seguir su guía. Ahora mismo tienes la oportunidad de dar ese paso crítico. Entrega tu vida a la voluntad de Dios y experimentarás una transformación que no solo te hará una mejor versión de ti mismo, sino que también te alineará con el propósito que Dios te dio. Entregarse a la voluntad de Dios no es un acto pasivo, es una decisión audaz, confiar en que Él tiene una perspectiva mayor que la nuestra. Cuando nos rendimos, estamos reconociendo que nuestra propia comprensión es limitada, y que la sabiduría de Dios está mucho más allá de lo que podemos ver o comprender. Rendirnos a la voluntad de Dios requiere dejar de lado nuestro deseo de controlar cada resultado, y en cambio, poner nuestras vidas en manos de aquel que nos creó y sabe exactamente lo que necesitamos. Este es a menudo uno de los pasos más desafiantes en el crecimiento espiritual, porque requiere que renunciemos a nuestros propios planes, sueños y deseos, en favor del propósito divino de Dios. Una de las razones por las que rendirse es tan difícil es porque vivimos en un mundo que nos enseña a confiar en nosotros mismos, a tener siempre el control y a confiar solo en lo que podemos ver y comprender. Pero la Biblia nos llama a adoptar un estándar diferente, uno que requiere fe, confianza y humildad. En Proverbios 3, 5, 6 se nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos anima a dejar de confiar en nuestra propia perspectiva limitada, y en cambio, a poner nuestra confianza plenamente en Dios. Cuando hacemos esto, Él promete guiarnos por un camino que conduce al verdadero crecimiento, la plenitud y una vida alineada con su voluntad. Cuando nos rendimos a Dios, le abrimos la puerta para que Él obre en nuestros corazones y mentes de maneras que nunca creímos posibles. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, un plan que es único, tiene un propósito y está lleno de significado. Jeremías 29:11 es un poderoso recordatorio de esta verdad. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para prosperaros y no para haceros daño, planes para daros esperanza y un futuro. Los planes de Dios no son solo buenos, son perfectos. Están diseñados para llevarnos a una vida de abundancia, crecimiento y madurez espiritual. Pero para poder entrar en esos planes, primero debemos abandonar los nuestros. A veces, el camino que Dios pone ante nosotros parece completamente diferente al que imaginamos para nosotros mismos. Es posible que tengamos un cronograma sobre cómo queremos que se desarrollen las cosas, una carrera profesional específica que queremos seguir, o un conjunto de metas que estamos decididos a lograr. Pero Dios a menudo tiene un plan diferente, uno que requiere que demos un paso de fe, y confiemos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Sus caminos no siempre son los más fáciles ni los más cómodos, pero siempre son los más cumpliendo y transformador. Cuando confiamos en el plan de Dios, comenzamos a ver que cada paso, ya sea que parezca un progreso o un retroceso, es parte de un propósito más amplio. Dios siempre está obrando en los detalles de nuestras vidas, orquestando eventos y circunstancias que nos moldearán para convertirnos en las personas para las que Él nos creó. Isaías 55, 8, 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra,
Así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta escritura nos recuerda que la sabiduría de Dios supera con creces nuestro entendimiento, y podemos confiar en que Él nos está guiando, incluso cuando no comprendemos plenamente su plan. Rendirse a la voluntad de Dios también requiere paciencia, y confía en su tiempo. A menudo nos impacientamos cuando las cosas no suceden según nuestro propio horario. Podemos sentirnos frustrados cuando no vemos resultados inmediatos o cuando enfrentamos desafíos inesperados. Pero el tiempo de Dios es perfecto, y Él sabe cuándo estamos listos para recibir los avances y las bendiciones que ha preparado para nosotros. En Eclesiastés 3:1, se nos recuerda que hay un tiempo para todo y una estación para cada actividad bajo el cielo. Dios nunca llega tarde. Él hace que todo se haga realidad en el momento exacto, y, durante la temporada de espera, está obrando en nuestros corazones, preparándonos para lo que está por venir. Es importante recordar que rendirse a la voluntad de Dios no se trata de vencido controlar, sino más bien ganando una sensación más profunda de paz y propósito. Cuando nos rendimos, nos liberamos de la ansiedad y el estrés que surgen al intentar controlar todos los aspectos de nuestra vida. Ya no tenemos que llevar el peso del mundo sobre nuestros hombros, porque confiamos en que Dios tiene el control y que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8:28 nos asegura esta verdad. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. La rendición también conduce a crecimiento espiritual más profundo, porque requiere que dependamos de Dios en lugar de nosotros mismos. En momentos de entrega, nos acercamos a Dios, buscando su presencia, su sabiduría y su guía. Nuestra fe crece a medida que confiamos más plenamente en Él, y comenzamos a ver cómo Él nos está moldeando a través de cada experiencia. Cada vez que entregamos un poco más de nosotros mismos, somos transformados un poco más a la imagen de Cristo. Finalmente, rendirnos a la voluntad de Dios nos abre la puerta para vivir una vida de objetivo y impacto. Cuando nos alineamos con el plan de Dios, no vivimos solo para nosotros mismos, vivimos para un propósito mayor que se extiende más allá de nuestros propios deseos y ambiciones. Nos convertimos en vasos a través de los cuales el amor, la gracia y el poder de Dios pueden fluir hacia quienes nos rodean. Nuestras vidas se convierten en testimonios de la bondad de Dios y podemos tener un impacto duradero en las vidas de los demás. La verdadera transformación y el crecimiento llegan cuando rendirse a la voluntad de Dios y permitirle que nos guíe. Este proceso requiere confianza, paciencia y voluntad de dejar de lado nuestros propios planes. Pero cuando lo hacemos, nos abrimos a la vida que Dios ha diseñado para nosotros, una vida llena de propósito, paz y plenitud. Cuando nos rendimos, Dios renueva nuestros corazones y mentes, nos alinea con su voluntad y nos guía por un camino de transformación duradera. Ahora es el momento de dar ese paso. Entrega su vida a la voluntad de Dios, confíe en su plan y observe cómo Él lo transforma en la mejor versión de usted mismo, equipado para cumplir su propósito y llamado para su vida. La verdadera transformación también requiere que alinear nuestras vidas con el propósito de Dios, en lugar de forzar nuestros propios planes. Con demasiada frecuencia, quedamos atrapados en la búsqueda de metas o sueños que, si bien pueden parecer buenos o deseables, pueden no ser lo que Dios ha planeado para nosotros. Esto puede generar frustración y falta de satisfacción, incluso cuando pensamos que estamos haciendo todo bien, de acuerdo con los estándares mundiales. Pero cuando elegimos someterse a la voluntad de Dios, experimentamos una sensación de claridad, paz y dirección que solo puede venir de Él. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de esforzarnos con nuestras propias fuerzas y, en cambio,
buscamos la guía de Dios, permitiéndole dirigir nuestros pasos. Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda este principio. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos anima a ir más allá de nuestra limitada perspectiva humana y a poner nuestra plena confianza en la sabiduría de Dios. Nuestro entendimiento es finito. Solo podemos ver lo que está frente a nosotros, pero Dios ve el panorama completo. Él sabe a dónde conduce cada camino, y sabe qué es lo mejor para nosotros incluso cuando no podemos verlo por nosotros mismos. Cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, no estamos simplemente reconociendo que Él sabe lo que es mejor, sino que estamos activamente sometiendo nuestros deseos y planes para Él. Esto significa presentar cada decisión, grande o pequeña, a Dios en oración, buscando su sabiduría y esperando su dirección. Requiere una decisión consciente de dejar de lado nuestra necesidad de controlar cada detalle y confiar en que los tiempos y los planes de Dios son mucho mejores que cualquier cosa que podamos imaginar. Isaías 55, 8, 9 afirma esta verdad, donde Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Alinear nuestras vidas con el propósito de Dios a menudo significa dejar de lado nuestras propias agendas, las cosas que creemos que necesitamos para ser felices o tener éxito. Puede ser un desafío dejarlo ir, especialmente cuando hemos dedicado tiempo y energía a trabajar para lograr ciertos objetivos. Pero es importante recordar que no todos los caminos que elegimos son parte del plan supremo de Dios para nuestras vidas. A veces, las mismas cosas a las que nos aferramos son las que nos impiden experimentar lo mejor de Dios. El proceso de alinearnos con la voluntad de Dios puede requerir que pausa y evaluar si nuestro camino actual nos acerca a Dios o nos aleja de Él. ¿Estamos persiguiendo algo porque nos parece correcto, o estamos buscando la dirección de Dios y esperando que Él nos muestre el camino? Proverbios 16, 9 nos recuerda que en el corazón el hombre planifica su rumbo, pero el Señor establece sus pasos. Esto significa que, si bien podemos tener ideas sobre lo que queremos o hacia dónde queremos ir, en última instancia es Dios quien nos guía y nos lleva al lugar donde debemos estar. Cuando buscamos la guía de Dios en oración, nos posicionamos para escuchar su voz y discernir su voluntad para nuestras vidas. La oración no se trata solo de pedirle cosas a Dios o presentarle una lista de peticiones. Se trata de cultivar una relación en la que podamos escuchar su dirección, recibir su sabiduría y seguir su dirección. Santiago 1:5 nos dice: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que da generosamente a todos sin encontrar faltas, y se la dará. Dios desea guiarnos, pero debemos estar dispuestos a pedir su sabiduría y a escuchar por su respuesta. A veces, la guía de Dios llega a través de oportunidades claras o puertas cerradas que indican que no estamos destinados a seguir un camino en particular. En otras ocasiones, puede surgir a través de una sensación de paz o inquietud en nuestro corazón. La Biblia llama a esto el paz de Dios, que puede ayudarnos a guiarnos en la toma de decisiones. Colosenses 3:15 dice: dejen que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Cuando estamos en el camino que se alinea con la voluntad de Dios, a menudo experimentamos una profunda sensación de paz, incluso cuando el camino por delante parece incierto. Por otro lado, si sentimos inquietud o dudas persistentes acerca de una decisión, puede ser la manera en que Dios nos empuja a reconsiderar nuestra dirección.
También es importante reconocer que alinearse con el propósito de Dios puede requerir paciencia y fidelidad en épocas de espera. Hay momentos en que Dios nos pide que esperemos, incluso cuando estamos listos para seguir adelante. En estos tiempos, Dios a menudo está obrando de maneras que no podemos ver, preparando nuestros corazones, refinando nuestro carácter y alineando las circunstancias para su tiempo perfecto. En Salmo 27:14, nos animan a «Esperad en el Señor, esfuérzate y cobra ánimo tu corazón, espera en el Señor». Esperar el tiempo de Dios puede ser difícil, pero es una parte esencial del proceso de alinearse con su voluntad. Es en la espera que Dios a menudo realiza parte de su obra más transformadora en nuestros corazones. En última instancia, alinear nuestras vidas con el propósito de Dios se trata de entregando nuestra voluntad al suyo. Es reconocer que la vida que deseamos construir por nuestra cuenta nunca se comparará con la vida que Dios ha planeado para nosotros. Su propósito es siempre mayor, más satisfactorio y más alineado con el llamado único que ha puesto en cada una de nuestras vidas. En Efesios 2:10 se nos recuerda, porque somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Dios ya nos ha preparado el camino. Nuestro papel es confiar en Él y seguir donde Él nos lleve. Al someternos a la voluntad de Dios, buscar su guía en oración y confiar en su sabiduría sobre la nuestra, preparamos el escenario para verdadera transformación. La transformación no se trata solo de cambiar comportamientos externos o lograr el éxito externo. Se trata de convertirte en la persona para la que Dios te creó. Se trata de ser formado y moldeado por el Espíritu Santo, crecer en tu relación con Dios y cumplir el propósito único que Él tiene para tu vida. Alinear tu vida con el propósito de Dios es la clave para experimentar la transformación que buscas. Requiere dejar de lado tus propios planes, buscar la guía de Dios en oración y confiar en Él para dirigir tus pasos. Cuando tomas esta decisión, cuando entregas tu vida a la voluntad de Dios, te abres al crecimiento, la paz y la plenitud reales. Los planes de Dios para ti son mucho más grandes que cualquier cosa que puedas imaginar, y Él te guiará en cada paso del camino, si eliges confiar en Él. Ahora es el momento de alinear tu vida con su propósito y experimentar el poder transformador de su gracia. Dejar de lado las cosas que nos frenan es esencial para un verdadero crecimiento y transformación, pero requiere autoconciencia y la voluntad de rendirse. Muy a menudo, nos apegamos a viejos hábitos o mentalidades tóxicas porque los sentimos seguros y familiares, incluso cuando son perjudiciales para nuestra salud espiritual y emocional. Es posible que sepamos que ciertos comportamientos, relaciones o pensamientos no están alineados con la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero aún así, puede ser difícil liberarlos. Sin embargo, como Hebreos 12:1 instruye, para correr plenamente la carrera que Dios ha puesto por delante, debemos estar dispuestos a desecha todo lo que estorba, aquellas cosas que nos pesan y nos impiden convertirnos en la persona para la que Dios nos creó. El miedo, por ejemplo, puede ser una de las barreras más importantes al crecimiento. El miedo nos mantiene en nuestra zona de confort y nos convence de que es más seguro permanecer donde estamos que adentrarnos en lo desconocido. Pero Dios nos llama a confiar en Él y dar pasos de fe, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. La Biblia nos asegura repetidamente que no necesitamos vivir con miedo, porque Dios está con nosotros. Isaías 41:10 dice, «Así que no temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra justa». Dejar ir el miedo significa confiar en que la fuerza de Dios te sostendrá, incluso ante la incertidumbre. Significa creer que Dios está a tu favor, no en tu contra, y que sus planes son para tu bien.
La duda es otro obstáculo que puede impedirnos experimentar lo mejor de Dios. Podemos dudar de nuestras propias capacidades, cuestionarnos si realmente merecemos las bendiciones de Dios, o incluso dudar de las promesas de Dios. Pero la duda a menudo surge de la falta de fe en el carácter de Dios. Santiago 1:6 nos dice, «Pero cuando pidas, debes creer y no dudar, porque el que duda es como la ola del mar, arrastrada y sacudida por el viento». Cuando dudamos, nos volvemos inestables, sacudidos de un lado a otro por cada desafío o revés. Para avanzar hacia la nueva vida que Dios tiene para nosotros, debemos reemplazar la duda con confianza en la bondad y fidelidad de Dios. Dejar de lado la duda nos permite caminar con la confianza de que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. La falta de perdón es quizás una de las cargas más pesadas que podemos llevar y, a menudo, nos impide avanzar en nuestro viaje espiritual. Aferrarnos a rencores o heridas del pasado nos mantiene encadenados al pasado, incapaces de dar un paso hacia el futuro que Dios ha preparado para nosotros. El perdón no siempre es fácil, pero es esencial para la curación y la libertad. Jesús enfatizó la importancia del perdón en Mateo 6:14-15, donde Él dijo, «Porque si perdonáis a los demás cuando pecan contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a otros sus pecados, vuestro Padre no os perdonará los vuestros». El perdón es un regalo que damos no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Cuando dejamos de lado la amargura y el resentimiento, liberamos nuestro corazón para experimentar la paz y el gozo que provienen de vivir en alineación con el amor y la gracia de Dios. Dejar de lado las distracciones es otro paso fundamental para convertirnos en la persona que Dios quiere que seamos. En el mundo actual, es fácil dejarse consumir por las distracciones, ya sean las redes sociales, el entretenimiento o las constantes exigencias de la vida cotidiana. Estas distracciones pueden alejarnos de nuestra relación con Dios e impedirnos escuchar su voz. En Lucas 10:41-42, Jesús reprendió suavemente a Marta, que estaba distraída con todas las tareas del servicio, mientras su hermana María se sentaba a los pies de Jesús y lo escuchaba. Él dijo, «Marta, Marta, estás preocupada y molesta por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien solo una. María ha elegido lo mejor, y nada le será quitado». Las palabras de Jesús nos recuerdan que nuestra relación con Dios debe ser nuestra máxima prioridad, por encima de todas las distracciones y preocupaciones que a menudo consumen nuestro tiempo y atención. Dejar de lado las distracciones significa elegir priorizar el tiempo con Dios, buscar su presencia y concentrarse en las cosas que realmente importan. Liberar mentalidades tóxicas es otra parte esencial de este proceso. A menudo tenemos creencias limitantes sobre nosotros mismos, nuestro valor y nuestro potencial, creencias moldeadas por experiencias pasadas, diálogo interno negativo o expectativas del mundo. Pero Dios nos llama a vernos a nosotros mismos a través de sus ojos, no a través de los lentes distorsionados del mundo. 2 Corintios 10:5 nos anima a llevar cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Esto significa reemplazar los pensamientos negativos y contraproducentes con la verdad de Dios. Si crees que no eres digno de amor o perdón, recuerda que la palabra de Dios dice que sí lo eres, hecho con miedo y maravillosamente. Salmo 139:14. Si te sientes inadecuado o incapaz, recuerda que todo lo podéis en Cristo que os fortalece. Filipenses 4:13. Dejar de lado las mentalidades tóxicas nos permite abrazar la identidad que Dios nos ha dado y caminar en la libertad y la confianza
de saber que somos sus amados hijos. A veces, las cosas que debemos dejar de lado son relaciones o apegos poco saludables. Ciertas relaciones pueden ser tóxicas, agotadoras o alejarnos de nuestra fe y propósito. Dios desea que tengamos relaciones que nos edifiquen, alienten nuestro caminar con Él y reflejen su amor. En 1 Corintios 15:33, Pablo nos advierte: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Dejar de lado las relaciones no saludables puede ser difícil, pero es necesario para su crecimiento y bienestar espiritual. Rodearse de personas que alienten y apoyen su caminar con Dios es crucial para permanecer en el camino que Él tiene para usted. Dejar de lado estas cosas, miedo, duda, falta de perdón, distracciones, mentalidades tóxicas y relaciones poco saludables, requiere confianza en el plan de Dios y voluntad de ceder el control. No siempre es fácil, pero es necesario para entrar en la nueva vida que Dios tiene para ti. Cuando liberas las cosas que te retienen, creas un espacio para que Dios se mueva de manera poderosa, trayendo sanación, crecimiento y transformación. Como Hebreos 12:1 nos recuerda que, una vez que nos hemos despojado de todo lo que nos obstaculiza, somos capaces de correr con perseverancia la carrera que tenemos marcada. Esta carrera es el viaje para convertirte en quien Dios te creó para ser, vivir su propósito para tu vida y crecer hasta convertirte en la mejor versión de ti mismo. Es una carrera que requiere resistencia, fe y entrega continua, pero también es una carrera llena del gozo y la satisfacción que se obtienen al caminar en la voluntad de Dios. Convertirse en una mejor versión de uno mismo no se trata de autosuficiencia o éxito mundano, se trata de rendirse a la voluntad de Dios, dejar ir lo que te detiene, y permitiendo que Dios te transforme desde adentro hacia afuera. El verdadero crecimiento ocurre cuando confiamos en Dios con las áreas de nuestras vidas a las que nos hemos estado aferrando, ya sea miedo, duda, falta de perdón o distracciones. Al dejar de lado estas cargas, le damos espacio a Dios para lograr la transformación que desea para nosotros. Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros y siempre está obrando para nuestro bien. A medida que nos rendimos a su voluntad, alineamos nuestras vidas con su propósito y dejamos de lado las cosas que nos obstaculizan, experimentaremos la libertad, el crecimiento y la paz que provienen de vivir en alineación con el plan de Dios. Ahora es el momento de liberarte de lo que te detiene y dar un paso hacia la vida que Dios ha preparado para ti. El viaje de transformación comienza con la entrega y, si confías en que Dios te guiará, te convertirás en la persona para la que Él te creó, libre, gozoso y plenamente vivo en su amor y propósito. La obediencia a Dios es una de las expresiones más profundas de nuestra fe y confianza en Él. Es a través de la obediencia que mostramos nuestro amor por Dios y demostramos que creemos que sus caminos son más elevados que los nuestros. Juan 14:15 nos recuerda las palabras de Jesús: si me amas, guarda mis mandamientos. Esta declaración simple pero poderosa subraya la relación entre la obediencia y el amor. Cuando verdaderamente amamos a Dios, deseamos seguir sus mandamientos, no por obligación, sino por una profunda confianza en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Los mandamientos de Dios no están destinados a restringirnos, sino a proteger y guiar, llevarnos hacia una vida de propósito, plenitud y alegría. La obediencia, sin embargo, a menudo requiere sacrificio y fe. Hay ocasiones en las que seguir los mandamientos de Dios puede llevarnos a situaciones que nos desafíen o nos hagan sentir incómodos. Es posible que seamos llamados a dejar de lado una relación, un hábito o una mentalidad que nos resulta familiar, aunque ya no sirva al propósito de Dios para nuestras vidas. Este tipo de obediencia requiere confianza que Dios ve el panorama más amplio, incluso cuando nosotros no podemos.
Requiere fe en que los planes de Dios para nosotros son buenos, y que Él nos está guiando hacia algo mejor de lo que jamás podríamos imaginar. Como vemos en Isaías 55, 8, 9, Dios dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Confiar en el plan superior de Dios nos permite caminar en obediencia con confianza, sabiendo que Él guía nuestros pasos. Uno de los desafíos más importantes de la obediencia es aprender a seguir los mandamientos de Dios en el pequeños momentos cotidianos de la vida. A veces buscamos gestos grandiosos y dramáticos para demostrar nuestra fe, pero Dios a menudo nos llama a actos simples de obediencia que, con el tiempo, conducen a una transformación profunda. Podría ser algo tan pequeño como decirle palabras amables a alguien que te ha lastimado, perdonar a un miembro de tu familia, o tomar tiempo para orar y buscar la guía de Dios todos los días. Lucas 16:10 nos enseña, a quien se le puede confiar muy poco, también se le puede confiar mucho. Estos actos aparentemente pequeños de obediencia son los pilares de una vida que honra a Dios y refleja su amor al mundo. Forman nuestro carácter, fortalecen nuestra fe y nos preparan para mayores oportunidades y bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Además de la obediencia en las cosas pequeñas, Dios también nos llama a sal con fe cuando Él nos lleva a lo desconocido. A veces, la obediencia significa dar un acto de fe, incluso cuando no nos sentimos preparados o no estamos seguros del resultado. Quizás Dios te esté llamando a asumir un nuevo rol, comenzar un ministerio o perseguir un sueño que se alinee con su propósito para tu vida. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es confianza en lo que esperamos y seguridad en lo que no vemos. Obedecer a Dios en estos momentos de incertidumbre requiere que confiemos en que Él proporcionará todo lo que necesitamos para cumplir su llamado. No se trata de confiar en nuestras propias habilidades, sino de apoyarnos en la fuerza de Dios y permitirle obrar a través de nosotros. Es importante recordar que la obediencia no siempre es fácil y no siempre trae resultados inmediatos. Puede haber temporadas de espera, temporadas de dificultades, o temporadas en las que sentimos que nada está sucediendo, a pesar de nuestra fidelidad. Pero es en esos momentos cuando Dios suele obrar más, refinando nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para las bendiciones y los avances venideros. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos la cosecha si no nos damos por vencidos. La obediencia es un compromiso a largo plazo de seguir la voluntad de Dios, incluso cuando sea difícil, y confiar en que Él traerá la cosecha a su debido tiempo. La obediencia también desbloquea las bendiciones de Dios en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, vemos que cuando las personas caminan en obediencia a los mandamientos de Dios, experimentan su provisión, protección y favor. Deuteronomio 28:1-2 declara, si obedeces plenamente al Señor tu Dios, y sigues cuidadosamente todos sus mandamientos que te doy hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti, y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. Las bendiciones de Dios no siempre son materiales. A veces, vienen en forma de paz, gozo, propósito y relaciones más profundas con Él y los demás. Cuando obedecemos a Dios, nos posicionamos para recibir estas bendiciones y experimentar su bondad en cada área de nuestras vidas. Además, la obediencia a Dios produce crecimiento espiritual y madurez. A medida que seguimos constantemente sus mandamientos y nos sometemos a su voluntad,
comenzamos a ver nuestros corazones y nuestras mentes transformados por su Espíritu. Nos volvemos más pacientes, más amorosos, más indulgentes y más alineados con el carácter de Cristo. 2 Corintios 3:18 dice, «Y todos nosotros, que a cara descubierta contemplamos la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su imagen con gloria cada vez mayor, que proviene del Señor, que es el Espíritu». Esta transformación no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Ocurre cuando nos rendimos a la obra de Dios en nosotros, a través de la obediencia y la rendición. El deseo de Dios es que seamos más como Jesús, y ese viaje comienza con un corazón dispuesto a seguir su ejemplo, sin importar a dónde nos lleve. La obediencia no se trata de perfección, se trata de progreso. Se trata de buscar continuamente a Dios, alinear nuestras vidas con su palabra y confiar en que Él nos guiará por el camino del crecimiento y la transformación. Al caminar en obediencia, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también nos convertimos en un reflejo de su amor y luz para el mundo que nos rodea. Convertirte en la persona que Dios te ha llamado a ser requiere rendirse, dejando ir el pasado y caminando en obediencia a sus mandamientos. Cada uno de estos pasos es esencial para experimentar una verdadera transformación y entrar en la vida abundante que Dios ha planeado para usted. Puede que la obediencia no siempre sea fácil y que requiera fe y sacrificio, pero las recompensas son mucho mayores que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. A través de la obediencia, nos posicionamos para recibir las bendiciones de Dios, experimentar crecimiento espiritual y cumplir el propósito único que Él tiene para nuestras vidas. Si deseas convertirte en una mejor versión de ti mismo, empieza por entregando tu voluntad a Dios, dejar ir las cosas que te frenan y obedeciendo sus mandamientos en las pequeñas y grandes áreas de tu vida. Confía en que Dios está haciendo algo nuevo en ti y que te está guiando por un camino de transformación, crecimiento y bendición. Ahora es el momento de dar ese paso de fe, confiar en el plan de Dios y seguir su ejemplo. Al caminar en obediencia y entrega, comenzarás a ver la obra de Dios en tu vida de maneras que nunca imaginaste, y te convertirás en la persona para la que Él te creó. Más fuerte, más fiel y profundamente conectado con su propósito y amor. La obediencia nos posiciona para ser usados por Dios de maneras que no esperamos, a menudo comenzando con los momentos aparentemente pequeños y mundanos de la vida cotidiana. Muchas veces anticipamos que la transformación o los avances espirituales se producirán a través de grandes gestos, cambios importantes en la vida o acontecimientos dramáticos. Sin embargo, Dios frecuentemente obra en las áreas tranquilas e inadvertidas de nuestras vidas, moldeándonos a través de pequeños actos de fidelidad. En Lucas 16:10, Jesús destaca este principio. A quien se le puede confiar muy poco, también se le puede confiar mucho. Esta escritura nos recuerda que Dios valora nuestra fidelidad en las cosas pequeñas, esas decisiones diarias que nos alinean con su voluntad, incluso cuando nadie más está mirando. Los actos cotidianos de obediencia, ya sea mostrar bondad a un extraño, perdonar a alguien que te lastimó, o permanecer comprometido con la oración, son importantes a los ojos de Dios. Es a través de estos pequeños actos de fidelidad que demostramos nuestra confianza en Dios y nuestro deseo de seguirlo de todo corazón. Cuando elegimos consistentemente obedecer a Dios en estos momentos, desarrollamos músculos espirituales que nos preparan para mayores responsabilidades, bendiciones y oportunidades. Santiago 1:22 nos llama a ser hacedores de la palabra, y no solo oyentes. No basta con saber lo que Dios nos pide. Debemos actuar según sus mandamientos en nuestra vida diaria. Aquí es donde comienza la verdadera transformación.
alinear nuestras acciones con nuestra fe y permitir que Dios nos moldee a través de nuestra obediencia. Dios a menudo usa estos pequeños y consistentes pasos de obediencia para prepárarnos para tareas más grandes y mayores oportunidades. Para servirle. Así como un jardinero cuida las semillas, Dios cultiva nuestra fe y carácter a través de nuestra obediencia diaria, permitiéndonos crecer y dar frutos a su debido tiempo. Si somos fieles en las pequeñas cosas, Dios puede confiarnos más. Por ejemplo, el proceso de aprender a perdonar a alguien en un conflicto personal nos prepara para la capacidad de extender la gracia y el liderazgo a otros en una escala mayor. Cuando elegimos pasar un tiempo a solas con Dios cada día, Él nos equipa con la fuerza y la sabiduría necesarias para los desafíos que tenemos por delante. Cada pequeño acto de obediencia construye una base para el llamado mayor que Dios tiene reservado para nosotros. Este principio de fidelidad pequeña y diaria se ve en toda la Biblia. Considere la historia de David, quien comenzó como un niño pastor, cuidando fielmente las ovejas de su padre en los campos. Aunque esto parecía un papel insignificante, fue en esos campos donde David desarrolló el corazón de un pastor, aprendió a confiar en Dios y perfeccionó las habilidades que más tarde lo ayudarían a derrotar a Goliat y liderar la nación de Israel. 1 Samuel 17, 34-37. Relata David explicando cómo Dios lo preparó para la batalla con Goliat a través de sus tareas cotidianas. El Señor que me rescató de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. La fidelidad de David en las pequeñas cosas, proteger a las ovejas y confiar en Dios en situaciones difíciles, lo preparó para la batalla y la responsabilidad mayores que le esperaban. De manera similar, la fidelidad de José en sus aparentemente pequeños actos de integridad y obediencia lo preparó para una posición de gran autoridad. Cuando José fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente, podría haberse amargado o haber abandonado su fe. En cambio, optó por honrar a Dios en cada circunstancia, incluso en las pequeñas decisiones de servir fielmente en la casa de Potifar y más tarde en prisión. La obediencia de José y su confianza en el plan de Dios lo llevaron a una posición de influencia en la corte de Faraón, donde finalmente salvó muchas vidas. Génesis 41:41 muestra a José a quien se le ha confiado una gran responsabilidad. Faraón dijo a José: «Por la presente te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto». El ascenso de José no se produjo de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de obediencia, incluso en situaciones difíciles y aparentemente insignificantes. Otro ejemplo de obediencia en las cosas pequeñas que conducen a propósitos mayores se ve en la vida de Ruth. La decisión de Ruth de quedarse con su suegra, Noemí, y servirla fielmente, aunque parecía un simple acto de lealtad, la posicionó para un futuro extraordinario. Ruth no podía haber imaginado que sus pequeños actos diarios de amor y obediencia la llevarían a Buz, un hombre que no solo se convertiría en su esposo, sino que también desempeñaría un papel en el linaje de Jesucristo. Ruth 2:12 habla del reconocimiento de Buz de la fidelidad de Ruth. Que el Señor te pague por lo que has hecho. Que seáis recompensados abundantemente por el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas habéis venido a refugiaros. La fidelidad de Ruth en las cosas pequeñas resultó en que Dios usara su vida para un propósito mucho mayor de lo que ella podría haber imaginado. Estas historias nos recuerdan que obediencia en las cosas pequeñas no es insignificante. Dios ve cada acto de fidelidad, por pequeño que sea, y usa esos momentos para prepararnos para las cosas más grandes que ha planeado. Cuando confiamos en Dios con las pequeñas áreas de nuestras vidas, estamos en condiciones de ser utilizados por Él, de maneras que produzcan transformación, no solo en nuestras propias vidas, sino también en las vidas de quienes nos rodean. Además de prepararnos para mayores responsabilidades,
La obediencia profundiza nuestra relación con Dios y nos acerca a su corazón. Cada paso de obediencia es un paso hacia la intimidad con Dios, porque muestra que confiamos en Él lo suficiente como para seguir su ejemplo. Al obedecer a Dios, incluso en las cosas pequeñas, crecemos en nuestra comprensión de su carácter y su voluntad para nuestras vidas. La obediencia conduce a una mayor sensibilidad al Espíritu Santo, lo que hace que sea más fácil discernir la voz y la dirección de Dios. Juan 14:21 nos recuerda esta conexión entre obediencia e intimidad. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también los amaré y me mostraré a ellos. Obedecer a Dios abre la puerta a experimentar su presencia de maneras más profundas y personales. Además, la obediencia trae libertad. Cuando caminamos en obediencia a Dios, ya no estamos atados por el miedo, la culpa o la incertidumbre. En cambio, experimentamos la libertad que proviene de saber que vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios. Salmo 119:45 dice: Andaré en libertad, porque he buscado tus preceptos. La obediencia a los mandamientos de Dios nos libera del peso de llevar nuestros propios planes y esforzarnos con nuestras propias fuerzas. Nos permite descansar en la seguridad de que Dios tiene el control y que su camino es siempre el mejor. Por último, la obediencia permite que la gloria de Dios brille a través de nuestras vidas. Cuando somos fieles en las cosas pequeñas y confiamos en Dios con el proceso, Él es glorificado a través de nuestras acciones. Nuestra obediencia se convierte en un testimonio de su fidelidad, y otros son atraídos a su amor a través de nuestro ejemplo. Jesús dijo en Mateo 5:16: Deja que tu luz brille ante los demás, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en el cielo. Cuando obedecemos a Dios en las pequeñas y grandes áreas de la vida, reflejamos su luz y amor al mundo que nos rodea, llevando a otros a glorificarlo. Convertirse en una mejor versión de uno mismo no se trata de autosuficiencia o éxito mundano. Se trata de entregando tu vida a Dios y permitirle trabajar para usted. El deseo de Dios es verte crecer y prosperar, pero ese crecimiento comienza con confiando en Él, dejar ir lo que te detiene y entrando obediencia a su voluntad. Cuando das estos pasos, cuando te entregas, te liberas y obedeces, abres la puerta para que el poder transformador de Dios obre en tu vida de maneras que nunca imaginaste. La verdad es que Dios ya tiene un plan para tu crecimiento y transformación, y su plan es mucho mayor que cualquier cosa que puedas crear por tu cuenta. Al entregarle su vida, se alinea con su propósito y comenzará a ver un cambio real, un cambio que conduce al gozo, la paz y la plenitud. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese paso ahora? ¿Confiarás en Dios lo suficiente como para renunciar a tus planes, dejar de lado lo que te detiene y seguir su ejemplo? Si lo haces, te convertirás en la persona para la que Él te creó, la mejor versión de ti mismo. Y la transformación que Él traerá a tu vida será mayor que cualquier cosa que puedas haber imaginado. Ahora es el momento de dar ese paso. Confía en Dios, entrégate y observa cómo Él te lleva a una nueva temporada de crecimiento y transformación.